Consejera, una fecha, 27 de febrero del año 24, un pleno con 3 iniciativas referentes a la ejecución presupuestaria de los fondos del Mecanismo de Recuperación y de Resiliencia a 31 de diciembre del 23. Manifestaciones de 3 miembros del Gobierno, del vicepresidente diciendo que ciertamente la ejecución de los MRR era una preocupación para el Gobierno, aunque en aquel momento se encontraba con una ejecución de tan solo el 30% del total de las cuantías de los fondos Next. Con lo cual, difícil tarea la que nos ha dejado, la que hemos heredado para poder llevar a cabo en los 2 años que quedan esta ejecución. Del consejero de Transición Ecológica manifestando que la Consejería de Transición Ecológica era el área que más cuantía tenía asignada dentro de los fondos Next, con un total de 500 millones de euros, lo que representaba 1/3 del total de los fondos de esta comunidad, cuando este Gobierno, el Gobierno actual, tomó posesión de la Consejería, se había ejecutado únicamente el 8% de los fondos y estaban pendientes de tramitar no 100 o 200 expedientes, sino más de 15.000 expedientes pendientes. Una gestión, dijo él, que ha comprometido la situación financiera de pequeñas y medianas empresas, y revertir estos muy malos datos de ejecución no es fácil, pero estamos en ella, estamos en la senda. Y las manifestaciones suyas, propiamente suyas, consejera, diciendo que cuando a los fondos MRR estamos muy preocupados por su baja ejecución, por lo que el propósito de este Gobierno era cambiar las cosas y cumplir de aquí, de febrero del 24 al año 26. Y usted decía que desde la Consejería de Hacienda, pues en estos momentos, y como se habían comprometido a hacer un plan para abordar el resto del cumplimiento de los programas, estaban teniendo reuniones con las distintas consejerías para ver cómo era la realidad, cuáles eran las dificultades in situ, y que cuando terminaran esa ronda de contactos elaborarían directamente el plan. Otra fecha, 23 de abril del año 25. Una comisión con una pregunta hecha por la que les habla sobre la ejecución presupuestaria de los fondos del MRR a 31 de diciembre del año 24 y una contestación por su parte. Es verdad que hay dificultades y yo creo que el dato más importante para ver las dificultades que se tienen con este mecanismo es precisamente los reintegros que se han hecho porque ya se han reintegrado fondos. Y ahora una tercera fecha que es la del día de hoy, 29 de abril del año 25, en la que estamos igual que el pasado miércoles, debido a que usted el otro día no nos facilitó la información sobre esa ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a 31 de diciembre del 24, con lo que, con la misma intención, consejera, que le hice la pregunta en la comisión, le vuelvo a pedir o intentar poner negro sobre blanco. Le vuelvo a pedir que nos informe de cuál es la realidad de la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a 31 de diciembre del 24 y espero que hoy sí, hoy nos los dé a conocer. Nos dé a conocer los datos de la ejecución presupuestaria, pero también nos dé a conocer en qué consistió el plan para abordar el resto del cumplimiento de los programas que se comprometió a implantar en febrero del año 24 y si este ha permitido mejorar esa ejecución presupuestaria. Y además, ¿cuáles son los fondos a los que usted hizo mención que se han reintegrado? Y me refiero no solo a qué fondos, sino el concepto y el importe de los reintegrados. Gracias. Gracias, presidenta, consejera. 3 preguntas y tan solo unos pocos datos de la ejecución presupuestaria. Yo tengo claro, tengo que reconocerle su enorme capacidad para estar hablando el tiempo que haga falta, pero eso sí, sin decir nada o por lo menos sin aclarar nada y mucho menos sin contestar a lo que se les pregunta, tal como dijo el señor Hernández Cerezo. Y usted ha dado algunos datos, pero, insisto, los mínimos. Y a falta de la información por su parte, tal y como hice el miércoles pasado, no me queda más remedio que ser yo la que exponga los datos que he conseguido, desde luego, por todas las bases posibles, las que ha comentado básicamente el señor Barragán. El primero, que el Gobierno de Canarias solo ejecutó en el año 24 la cantidad de 169,3 millones de euros de los MRR
el 19% del crédito definitivo presupuestado. Pero es más, en 2024, como dijo el señor Hernández Cerezo, se invirtieron 139,3 millones menos que en el 2023 e incluso 11,2 menos que en el año 2022. Pero eso sí, usted durante el año 24 no paró de decir que estaba muy preocupada con la baja gestión de los fondos que se encontró. Es más, dijo que iba a modificar la Ley 4/2021 para que permitiera ser más ágil y más adecuada ese cumplimiento de los objetivos. Todavía, sinceramente, estoy esperando por ella. Y además, 3, la Consejería de Transición Ecológica, porque es que ese 27 de febrero se hizo alusión a ella, tanto por el vicepresidente del Gobierno como por el propio consejero de Transición Ecológica, ejecutó en el 2024 26,8 millones de euros frente a los 32,6 millones que ejecutó en el 2023, y nuevamente cosas del destino. Recuerda cuando en este febrero del 24 el vicepresidente y el consejero de Transición Ecológica decían que este gobierno empezó su andadura y se encontró pues solo en Transición Ecológica ejecutado un 8%. Pues misma época en la que el señor Enseñat decía que ahora ya, gracias a Dios, y a lo que ha hecho el actual gobierno en la ejecución está en torno a un 32%. Pues si en julio del 23 se lo encontraron ustedes en un 8%, en diciembre del 24 la ejecución de los fondos MRR asignados a la Consejería de Transición Ecológica, que es la que tenía un tercio de todo el presupuesto de los fondos MRR de Canarias, fue tan solo de un 6,1%. Y consejera, en la ejecución nada, en esta, la del 24, nada tuvo que ver el Gobierno de Progreso. Esta deplorable ejecución es mérito suyo y de los suyos. Y a más datos de nefasta ejecución de esos MRR, que es de lo que estamos hablando hoy, por parte del actual gobierno, de los fondos asignados a política de agua, en un momento en que varias de las islas se encontraban con una declaración de emergencia hídrica, pues en el 2023 se ejecutaron un 50,9% de los fondos, mientras que en el 24 un 36%. Y en lo que, por ejemplo, se refiere a los fondos asignados a la Consejería de Turismo, en el 23 una ejecución del 72%, 146 millones de euros, de los que 7 meses son del Gobierno de Progreso, mientras que en el 24 tan solo un 31,7%, 30,4 millones, 146 millones frente a 30,4 millones. Todo un éxito de ejecución, señora Sierra. Y todo este dislate de ejecución, pues a pesar de que este gobierno cuando tomó posesión tenía la mayor parte del dinero en su cuenta corriente, al contrario que el Gobierno de Progreso, para el que la primera remesa de los fondos del MRR llegaron en el último trimestre del año 21. Y a pesar también de que cuando entró Coalición Canaria y el PP en el gobierno tenían la cocina preparada y la mesa puesta, ya que el Gobierno de Progreso le dejó preparada pues las medidas legales, administrativas para la gestión, seguimiento y control que exigía la normativa comunitaria y la española, llamarse la Ley 4/2021 para la agilización administrativa, planificación, gestión y control de esos fondos, que si no le gustaba, como se ha hartado de decir durante toda parte del año 23 y todo el año 24, haberla cambiado, llámese las 15 unidades administrativas provisionales, con unos 250 nuevos trabajos, eran 300 y algo, pero con una parte ya estaban ocupados ya fueron ocupados por el Gobierno de Progreso, pues 250 nuevos trabajadores dedicados en exclusiva a la gestión de esos fondos. Y este gobierno era el que tenía que haber puesto el perfil de lo que quería, no el Gobierno de Progreso. Y ni con ese ejército, ni con la normativa de contratación modificada fueron ustedes capaces de superar la ejecución presupuestaria del 23, ni siquiera la del año 22, lo que manifiesta, señora Cian, el estrepitoso fracaso de este gobierno en la gestión de estos fondos. Una gestión presupuestaria, además general, porque hizo referencia a los 1.329 millones, que digo y repito y afirmo que se dejó de gastar el Ejecutivo anterior, y los más de 500 millones de superávit que digo, repito y afirmo que tiene el Gobierno, porque recuerde que los fondos MRR, por mucho que usted los quiera quitar, poner, están dentro del presupuesto de la comunidad autónoma para cualquiera de los años, incluido el 24, que ustedes y los suyos, pues intentaron escacharle en la cabeza al Gobierno de Progreso, pero desde luego a ustedes, verán ustedes lo que por lo menos tendrán que flagelarse por de pronto, ¿no? Y que
cuya gestión, la de este Gobierno, ha sido infinitamente peor. En definitiva, 1.716,1 millones ingresados en las cuentas corrientes del Gobierno, pero que en el periodo 21-24 solo ejecutaron 703,8 millones de euros. Le queda por ejecutar 1.014 y 2 años, el 25 y el 26, para ejecutarlo. Y parece claro que si con el mismo decepcionante ritmo de ejecución del año 24, Canarias va a necesitar 7 años para poder lograr la totalidad, ejecutar la totalidad de su fondo. Y yo también le digo que me dio la impresión el otro día en la comisión, y espero equivocarme, es que usted había tirado de la toalla. Yo sí le digo que eso no es una opción, que 1.014 millones de euros no pueden tirarse por la borda. En resumen, y como reza el dicho, el siguiente siempre hace bueno al anterior. Este Gobierno de coalición y el PP, que tanto denostó la capacidad de gestión del Gobierno de Progreso, resulta que lo único que ha demostrado es que lo que sabe es hacerlo infinitamente peor que el anterior. Menos mal que coalición y el PP venían a solucionar los problemas de Canarias y de los que aquí vivimos. Gracias.